a todos. Sabéis que hoy tenemos la videoconferencia programada dentro de la plataforma de educación financiera de Adicae Online. Sabéis que la videoconferencia se colgará en la plataforma de Adicae Online dentro de un proyecto enmarcado en los proyectos que van con la colaboración del Instituto Nacional de Consumo. En concreto, la videoconferencia de hoy, que se retransmite a, pues creo que son 15 oficinas con sus correspondientes alumnos de toda España. La videoconferencia de hoy trata sobre un tema muy interesante en la asignatura de ahorro e inversión de la plataforma online, que es cómo elegir un fondo de inversión. Para eso nos acompaña, para impartir la ponencia, don Juan Royo, que es agente financiero, profesor asociado de la Universidad de Zaragoza, economista y más de 20 años de experiencia en inversión en valores. Hasta ahora hemos tenido ponencias de miembros de la asociación sobre cómo es la mejor elegir un título, de valorar un título en bolsa. Bueno, para que se vea mejor, lo vamos a poner aquí, ¿vale? Elegir fondos de inversión es una materia difícil aún todavía, por lo menos para los técnicos de la asociación todavía nos resulta más difícil el hacer esa valoración. Y ya en las charlas que se dieron sobre bolsa, numerosos asistentes, sobre todo desde la oficina de Barcelona, nos preguntaban por cómo elegir o los criterios para elegir un fondo de inversión. Entonces, creemos que era necesaria esta videoconferencia, esta ponencia. Hemos traído a un experto con muchísima experiencia y creo que no solo la ponencia, sino posteriormente el debate va a ser, yo creo que de los más divertidos y más enriquecedores del ciclo de videoconferencias que estamos haciendo dentro de la plataforma de educación financiera de Adicae Online. Sin más, le voy a dar la palabra a don Juan Royo y muchas gracias a todos los asistentes y a don Juan Royo también. Muchas gracias. Sí, os recuerdo técnicamente que para que la videoconferencia funcione bien y se pueda gestionar correctamente desde el administrador, desde Zaragoza, todas las oficinas que estáis conectados tenéis que tener cerrado el micrófono. Repasar esta situación. En este caso, por ejemplo, Madrid tiene abierto el micrófono. Recuerdo a los técnicos de las oficinas que debéis mantener el micrófono cerrado porque si no os da un cierto protagonismo en la cámara. Sabéis que estas videoconferencias están grabadas y os ruego, por favor, concretamente al técnico de Madrid que cierre el micrófono de la grabación. El resto, por favor, repasarlo y únicamente abrid el micrófono al final cuando vayáis a intervenir para hacer preguntas. Mientras tanto, mantener el micrófono cerrado. En Madrid continúan teniéndolo abierto, tendrá que llamar al técnico para que los cierre. Bien, vamos a iniciar la videoconferencia y en el caso de Madrid, pues, si alguno de los asistentes que nos está viendo, yo le ruego que le diga a algún técnico que cierre el micrófono. Y si no, pues sí, aparece cerrado, ¿eh? Ahora lo estoy abriendo, pero aparece cerrado, ¿eh? A pesar de lo que... Pues ahora cuando hable Juan. Muy bien. Muy bien. ¿Pruebo yo a hablar ahora? Sí. ¿Se me escucha bien todo el mundo? ¿Sí, más o menos? Bueno, muy bien. Pues nada, pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias a Adicae por invitarme a participar en estas jornadas. Muchas gracias a todos ustedes por venir, los que están en las oficinas del resto de España y los que están aquí detrás mío en Zaragoza. Muchas gracias a todos por asistir. La verdad es que la invitación de Javier me hace mucha ilusión porque, bueno, pues llevo mucho tiempo trabajando en fondos de inversión y la verdad es que, pues bueno, pues yo creo que al final es una herramienta óptima para el pequeño ahorrador, ¿no? Y que en muchos casos, pues tanto si trabajas con grandes inversores como si trabajas con pequeños inversores, pues hasta cierto punto se está democratizando el ahorro financiero, el ahorro en activos financieros. Vamos a ir pasando un poco la verdad es que preparando la ponencia, pues bueno, pues cuando preparas ponencias te resulta muy difícil renunciar a mucha de la información que tienes, ¿no? Si veis en la presentación, bueno, pues yo creo que sirve un poco más de documentación
que el que vayamos a ver todas y cada una de las diapositivas seguidas, ¿no? En todo caso, sí que me gustaría dejar un cierto tiempo para el debate, porque yo creo que lo más importante al final es solucionar las dudas, ¿no? Más que el que yo esté hablando, ¿no? Os pongo la primera diapositiva. Fijaros, ahí he puesto nuevas reformas legislativas, nueva mentalidad, la inversión socialmente responsable, la globalización. Este tipo de conceptos yo me imagino que todos ustedes los tendrán un poco puestos encima de la mesa a la hora de decidir qué hacer con sus ahorros. Lógicamente la sociedad va cambiando, la legislación es diferente, la fiscalidad de los fondos de inversión también es atractiva con respecto a otro tipo de activos financieros, ya sea un depósito a plazo fijo o ya sea acciones en bolsa. Nueva mentalidad, la inversión socialmente responsable. Aquellos de ustedes que estén preocupados no solamente por su dinero, por su riesgo que están corriendo, por la rentabilidad, por el plazo, por la fiscalidad, sino que también quieren hacer coincidir sus principios, su ética, pues descubren a través de la inversión socialmente responsable una forma en la que congeniar estas actividades hasta ahora pues no les voy a decir que chocaran de frente, pero que no eran contempladas por los inversores. Si bien es cierto que todavía el mercado es reducido, pero ustedes también pueden exigir a su banco, a su entidad financiera, pues que se cumplan una serie de criterios en las inversiones, ¿no? Pues por ejemplo que no inviertan en armas, o por ejemplo que no inviertan en pornografía, o por ejemplo que no inviertan en energía nuclear, actividades conflictivas. Bueno, pues ustedes pueden seleccionar también qué tipo de inversiones quieren realizar a cabo. Y luego la globalización, es decir, hoy en día, si nosotros le preguntáramos a un inversor norteamericano que tuviera a lo mejor el 90% de su cartera de acciones invertidas en España, pues nos diría que estamos locos. Y sin embargo nosotros, pues la gran mayoría de los pequeños inversores, la gran parte el gran porcentaje de renta variable de su cartera de renta variable está invertido en España, en acciones cotizadas o en fondos de inversión que invierten en España. Bueno, pues los fondos de inversión nos permiten cambiar esta situación y nos permiten, bueno, pues gestionar nuestras carteras de inversiones de una forma más coherente y desde el punto de vista más globalizado. Fíjense, yo les pongo también en la siguiente transparencia un poco son las características, ¿no?, de los fondos de inversión. La transparencia es fundamental. Es decir, para nosotros poder elegir un fondo de inversión, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que hay debajo de ese fondo de inversión. Bueno, pues esa transparencia la tenemos perfectamente visible. De hecho, está obligado por ley. Cualquier inversor puede reclamar ante su entidad y puede pedir, antes de realizar cualquier tipo de inversión, la cartera de activos en los que invierte ese fondo de inversión, el plazo de los activos de renta fija que están dentro de ese fondo de inversión. En fin, es una ventaja frente a inversiones pues más opacas o frente a inversiones, bueno, como hemos visto desgraciadamente en los últimos años, que se han propuesto a los inversores, que desde luego yo creo que ni siquiera los propios vendedores de esos activos financieros sabían lo que estaban vendiendo, ¿no? Los fondos de inversión gozan de una gran transparencia, que es la herramienta clave para nosotros ser capaces de elegir aquel fondo de inversión que más se adapta a nuestras circunstancias particulares, que más se adapta a nuestro perfil como inversor, a nuestras necesidades como inversor y sobre todo que más se adapta a la circunstancia del mercado. Porque pueden cambiar nuestras circunstancias personales, pero también pueden cambiar las circunstancias del mercado. Y los fondos de inversión, precisamente, lo que posibilitan es ese traspaso entre fondos de inversión que luego más adelante incidiremos, ¿no? La homogeneidad es importante también, es decir, todos los partícipes de un fondo de inversión, ya sea inviertan 6 euros o inviertan 600.000 euros, tienen la misma consideración, tienen el mismo valor y tienen los mismos derechos. Es decir, estamos democratizando el ahorro. El precio es justo. Es decir, al mismo precio que usted puede comprar una participación de un fondo de inversión, hay otro inversor que la puede vender al mismo precio. Es decir, no hay ni siquiera un gap que puede existir, por ejemplo, en las acciones cotizadas entre oferta y demanda. En este caso también es otra de las ventajas. La liquidez es fundamental. Yo necesito mi dinero y la mayoría de los fondos de inversión, como veremos más adelante también, no tienen ni siquiera ni comisiones de reembolso. Esa es la tradición en España, a no ser fondos muy concretos, fondos garantizados, fondos con un objetivo de rentabilidad, fondos a un plazo determinado. Pero la gran mayoría no tienen fondos de inversión y la gran mayoría reembolsan el dinero al día siguiente o a los 2 días o a los 3 días si son fondos, en fin, fondos extranjeros o algún tipo de instrumento un poquito más raro. Pero lo normal es que lo reembolsen los fondos de un día para otro. Comisiones, las comisiones también yo creo que están bastante ajustadas para lo que son todo el potencial que tienen de análisis, el potencial de gestión que tienen los fondos de inversión, el potencial de diversificación, el potencial de departamento de estudio que hay detrás. Yo creo que son comisiones que están muy ajustadas. También los impuestos que pagan las instituciones de emisión colectiva
como sociedades anónimas que son, pues son también muy, muy beneficiosos frente a cualquier otro tipo de instrumento de inversión colectiva o no colectiva. Y por último, ya lo hemos comentado antes, pues la inversión necesaria también se ajusta mucho a ese pequeño ahorrador que puede diversificar y que desde este punto de vista, bueno, pues aunque solamente sea prueba y error, sí, vas quitándolo a lo que tú quieras, sí, no tengo más problema, como lo tengo aquí, Vale. sí. Desde ese punto de vista, el pequeño inversor, pues bueno, puede hacer una cartera de fondos de inversión perfectamente diversificada y al final, en muchos casos, ir viendo prueba y error cuál es el fondo que más se adapta a sus circunstancias, tratando de hacer un poquito, bueno, pues diferencia entre, comparando siempre fondos de inversión que sean homogéneos, es decir, comparando fondos de inversión en renta variable japonesa con fondos de inversión en renta variable japonesa, no cayendo en el error de a lo mejor comparar un fondo de inversión en renta variable americana con un fondo de inversión de renta fija mixta en países emergentes. Porque al final tenemos que comparar siempre productos que sean homogéneos. Comparar, no podemos caer en la tentación de comparar churras con merinas. Porque si no, al final lo que puede estar penalizando a nuestra decisión de inversión es la situación del mercado, no como ese fondo de inversión lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. En cualquier caso, cuando nosotros vamos a elegir fondos de inversión, tenemos que valorar básicamente dos instrumentos. La rentabilidad que nos está ofreciendo ese producto hasta la fecha, que no tiene por qué ser la misma rentabilidad que nos va a ofrecer el producto a partir de ese momento en adelante. Rentabilidades pasadas ni muchísimo menos presuponen rentabilidades históricas. Las rentabilidades pasadas lo que nos pueden hacer en todo caso es dar una medida del riesgo que nosotros estamos corriendo. Les pongo ahí en la diapositiva un dato fundamental que tienen todos los fondos de inversión dentro de su medida, que es el value at risk. Es decir, es medir la rentabilidad que están ofreciendo, pero matizado, pero ponderado por la volatilidad. Es decir, cuánto es lo máximo que se ha ganado que ha llegado a ganar ese fondo históricamente, por ejemplo, y cuánto es lo máximo que ha perdido ese fondo. Desde ese punto de vista ya tenemos un primer criterio para elegir ese fondo de inversión, aquel que lógicamente consiga una rentabilidad más sana, es decir, una rentabilidad con menor volatilidad. Ese value at risk, muchísimos fondos de inversión te ofrecen ese valor. En lo que son gestión de carteras, a lo mejor algunos de ustedes pueden hablar del ratio de Sharpe, es decir, aquel que mide riesgo matizado por rentabilidad. Es muy importante no fijarnos solamente en rentabilidades brutas, sino en rentabilidades netas, es decir, comparar siempre la volatilidad con la rentabilidad, es decir, el riesgo que estamos sufriendo para conseguir esa rentabilidad. Si no, inversores novatos pueden caer en la tentación de elegir aquellos fondos de inversión por la rentabilidad que han ofrecido. Y a lo mejor también esos fondos de inversión son también los que más riesgo están sufriendo. En cualquier caso, otra característica fundamental para elegir ese fondo de inversión es su benchmark, es decir, su índice de referencia. Índices de referencia tenemos muchísimos. De renta variable puede ser un índice de referencia el IBEX 35, o puede ser el Standard & Poor's, la bolsa americana, o puede ser el Bovespa brasileño o el Nikkei japonés. Pues tenemos muchísimos. Renta fija exactamente igual. También tenemos índices de renta fija que por así decirlo, van a medir cómo de bien lo está haciendo nuestro fondo de inversión. Es decir, yo puedo caer en la tentación de elegir un fondo de inversión porque me ha dado un 20% de rentabilidad y yo puedo estar muy satisfecho con ese tipo de rentabilidad. Sin embargo, yo ese fondo de inversión lo comparo con su índice de referencia, es decir, cómo lo ha hecho el mercado en concreto de ese fondo de inversión y a lo mejor está subiendo un 40%. Con lo cual, realmente el fondo, aunque la rentabilidad es muy atractiva, realmente lo ha hecho muy mal. ¿Eso qué significa? Que puede haber otros fondos que estén invirtiendo en los mismos activos financieros que lo hayan hecho mucho mejor, ¿vale? Esta información, vuelvo a repetir, es pública, es notoria y todas las gestoras están obligadas a dárnosla. En cualquier caso, nosotros tenemos que también que ser lo suficientemente, bueno, pues para pedirles esa información a la hora de elegir un fondo de inversión o otro fondo de inversión. Les pongo también en la siguiente diapositiva el concepto del riesgo. El concepto del riesgo es realmente importante y yo creo que nos deberíamos de medir más por el riesgo que por la rentabilidad. Fíjense, el riesgo al final es la probabilidad de que los rendimientos que yo espero no se produzcan. Es decir, y esto lo vamos a sumar tanto en pérdidas reales como en muchos casos también, pues el plazo en el que yo tengo que dejar madurar una inversión, el sufrimiento que me produce diferentes volatilidades, porque no hay perfiles de inversores iguales. A mí a lo mejor
pues a lo mejor puede ser un perfil más agresivo, yo puedo invertir en renta variable, pero realmente es un dinero a lo mejor que no necesito, es un dinero a largo plazo y es un dinero, bueno, pues que lo mantengo a largo plazo y que no estoy siguiéndolo todos los días. Sin embargo, puede haber otro tipo de inversor que a lo mejor va a necesitar el dinero más a corto plazo, a lo mejor puede ser otro tipo de inversor que realmente sufre cuando hay subidas o bajadas en bolsa, con lo cual a lo mejor ese inversor en concreto tiene que tener mucho más claro el riesgo antes que buscar la rentabilidad. Lógicamente, riesgo y rentabilidad son variables que son contrapuestas, con lo cual, si yo soy capaz de medir el riesgo que yo estoy dispuesto a sufrir, ya la otra cara de la moneda es la rentabilidad que me van a ofrecer. Fíjense qué tipos de riesgo tenemos muchos. El riesgo sistemático del mercado es el riesgo que yo voy a sufrir por el mero hecho de estar invertido, por ejemplo, una parte de mi cartera en renta variable. Sin embargo, antes de esta diapositiva, sin embargo, ese riesgo se puede matizar con el riesgo no sistemático, que es aquel que puedo diversificar. Es decir, imagínense ustedes que en el mercado solamente hay dos tipos de acciones. Acciones que venden castañas y acciones que venden helados. Pues lógicamente las acciones que venden helados subirán en verano y las acciones que venden castañas subirán en invierno. Si yo tengo una cartera diversificada, puedo estar evitándome las pérdidas de una de las dos acciones. Es decir, apuesto a una media de la rentabilidad, que es en muchos casos lo que la mayoría de los inversores queremos. Otras cosas también, bueno, pues aparte de la diversificación, es ver un poco también el rating que tiene muchos de esos fondos de inversión. Estamos hablando sobre todo, bueno, pues no es lo mismo invertir en un fondo de inversión de blue chips, de grandes empresas, que invertir en un fondo de inversión de pequeñas y medianas compañías biotecnológicas en países emergentes. La volatilidad que va a tener cada uno de esos fondos de inversión va a ser diferente. Adaptar ese fondo de inversión a nuestra cartera, bueno, pues requiere un previo estudio en cuanto a ver qué porcentaje de ese fondo de inversión más agresivo merece la pena, si es que merece la pena estar dentro de nuestra cartera. Pasamos la diapositiva de Markovich y de Sharp. Llegamos al final a ver el riesgo, ¿no? Ese riesgo al final, nosotros cuando elegimos un fondo de inversión tenemos que detectar el riesgo que vamos a sufrir en ese fondo de inversión. Es decir, porque estamos hablando que los fondos monetarios, que serían los fondos más conservadores, aquellos si vemos su histórico, vemos que siempre suben y hay muy poquita volatilidad, muy poquitos picos en esas historias de los fondos de inversión monetarios. Sin embargo, son fondos de inversión monetarios que lógicamente con el Euribor al 0,25%, si a eso le sumamos la comisión de gestión, la comisión de suscripción de depósito, pues se nos va a quedar en rentabilidades muy escasas. Luego veremos cómo mucha gente está traspasando fondos de inversión monetarios hacia fondos de inversión de renta fija a corto plazo. Luego veremos en qué consisten este tipo de fondos. En cualquier caso, claro, si nosotros evitamos este tipo de fondos, cualquier otro tipo de fondo de inversión que no sea monetario va a tener riesgo en el mercado. Tanto fondos de inversión de renta fija van a tener riesgo en el mercado y hoy en día, sobre todo, los fondos de inversión en renta fija tienen mucho riesgo y los fondos de inversión en renta variable es obvio, todo el mundo somos conscientes que los fondos de inversión de renta variable tienen riesgo. En cualquier caso, cuando elegimos un fondo de inversión tenemos que detectar efectivamente que vamos a sufrir un riesgo, tenemos que medir cuánto riesgo podemos sufrir con ese fondo de inversión. En muchos casos, vía a rentabilidades históricas. Yo propongo siempre a todas las personas que me piden asesoramiento es que vayan al año 2008. Es decir, ¿qué pasó con ese fondo de inversión en el año 2008? ¿Cómo se comportó en 2008? Pues cayó un 30%. Claro, 2008 ha sido el segundo peor año de la historia de los mercados financieros. El primero fue el año 39, perdón, el año 36, no fue el año 33, no, creo que el primero fue el peor año de la historia de la bolsa fue el año 34, no fue el año 29. Porque el año 29 ya hasta octubre subió mucho la bolsa, luego efectivamente se produjo el crack, pero claro, de enero a enero del año 29 la bolsa no fue tan mal, ¿no? Pero el segundo peor año de la historia de la bolsa fue el año 2008, ¿no? Entonces, eso es una medida ya de riesgo, ¿no? Ese es uno de los cisnes negros que de repente ocurren, ¿no? El año 2008, ¿no? Entonces, nosotros podemos detectar cómo se comportó ese fondo de inversión. ¿Seríamos capaces de sufrir esas pérdidas? Bueno, pues es un poco lo que tenemos que tratar de medir. Y una vez que lo hemos medido, pues tomar una decisión. ¿Qué porcentaje de ese fondo tan agresivo, que en 2008 perdió un 30%, merece la pena estar en mi cartera? Lógicamente, esos fondos son los que nos van a ofrecer una rentabilidad futura atractiva o mínimamente, bueno, pues que nos pueda hacer que nuestro dinero pues se revalorice, que nuestro patrimonio se revalorice, porque de hecho los fondos monetarios están totalmente ya, en fin, denostados, excepto como
salvaguarda el dinero y, en fin, en vez de dejar el dinero en el colchón, pues lo dejamos en un fondo monetario. Pero la rentabilidad que nos van a ofrecer va a ser muy, muy, muy pequeñita. Y luego, muy importante, les pongo ahí sobre todo el seguimiento de ese fondo de inversión que hemos elegido. El seguimiento es fundamental. Es decir, bien nosotros o bien una persona de confianza, es decir, que nos mantenga informados continuamente de cuál es la evolución de ese fondo de inversión. Porque al final a veces hay que tomar decisiones dolorosas y muchas veces los inversores caemos en el error de considerarnos muy agresivos y muy especuladores cuando la bolsa sube, pero convertirnos en inversores a largo plazo cuando la bolsa baja. Y al final eso también es uno de los grandes errores que tenemos, ¿no? Al final el riesgo no hay que verlo con pesadumbre. Es decir, el riesgo, otra cosa sería la incertidumbre. Es decir, yo invierto en un fondo de inversión sin saber lo que hay debajo, sin ver qué tipo de activos tiene, eso es incertidumbre. Pero si yo veo un fondo de inversión, veo la rentabilidad histórica que ha tenido, el riesgo histórico medido por la volatilidad que ha tenido, veo la cartera de activos que tiene. Ya está en estas consideraciones decidir o no invertir. Pero al final, si yo estoy invirtiendo es porque hay un riesgo, pero ese riesgo lo tengo que ver como una oportunidad de rentabilidad. ¿Vale? Siempre y cuando, vuelvo a repetir, muy importante, encaje ese fondo de inversión dentro de mi perfil y ese fondo de inversión sea el elegido, como veremos luego, por el mercado, es decir, sea el fondo de inversión, sea ese sector, ese tipo de activos, los que el mercado, bueno, pues va a premiar en cuanto a rentabilidad. Les he puesto otras diapositivas un poquito, sobre todo porque me interesa mucho también que vean el concepto de riesgo, la siguiente diapositiva, la siguiente todavía, para que vean un poquito también, esto simplemente es un ejemplo que yo pongo siempre sobre el riesgo que puede sufrir la renta fija. Fíjense, por ejemplo, si yo, imagínense que hubiera comprado un bono, pues nos olvidamos ahora del tema de los fondos de inversión, al 6% y me hubiera gastado 10.000 euros. Fíjense cómo simplemente subidas o bajadas de tipos de interés afectan a ese valor que yo tengo, ese valor patrimonial de ese bono. Fíjense cómo subidas de tipos de interés al 9%, ese bono que yo tengo que vale 10.000, inmediatamente se pone en 8.075 euros. Es decir, casi perdemos un 20% con esa subida, ¿verdad? Es una subida extraordinaria, es una subida espectacular, que es muy difícil que se produzca. Pero me interesa mucho que vean esta diapositiva para que entiendan que los fondos de inversión de renta fija, que al final lo que tienen es bonos de este estilo dentro de esa cartera, es muy importante que cuando yo vea el folleto, vea qué vencimiento tiene. Y no es lo mismo elegir un fondo de inversión que invierta en renta fija a medio plazo, digamos 3 años, que yo, por ejemplo, puedo sufrir desde el 6% hasta el 9% de subida de tipo de interés, perder 10.000 euros hasta 9.241 euros, que invertir en un fondo de inversión de renta fija a largo plazo, cuya duración media de la cartera sea 10 años, que fíjense las pérdidas que puedo tener, aunque el fondo se llame de renta fija y parezca que la renta fija sea engañosamente segura. La siguiente diapositiva simplemente les comentaba un poco lo que es la definición de fondos de inversión. Si quieren la pasamos rápidamente. Pasamos también, la siguiente diapositiva, les pongo un poquito datos actualizados de la importancia que tienen los fondos de inversión dentro de las carteras de los ahorradores españoles. Fíjese, estamos hablando que en la actualidad hay invertidos 142.000 millones de euros. Claro, fíjense, se ve un poquito mal, pero yo creo que se puede, si lo ven luego impreso, se ve bastante bien. Fíjense como en los años 2003, 2004 es cuando el patrimonio de los fondos de inversión tocó un máximo histórico. Estamos hablando para aquel entonces de casi 250.000 millones de euros, de más de 250.000 millones de euros. A partir de ese momento, las diferentes crisis que ha habido, lo que ha hecho, bueno, pues que los inversores han huido de los fondos de inversión frente a otro tipo de activos, los plazos fijos, por ejemplo, mucho más seguros, o incluso también de inversión directa en bolsa. Pero a partir de los años, desde el año 2012-2011, ya empieza a haber un nuevo repunte de la búsqueda de rentabilidad a través de los fondos de inversión. No tanto fondos de inversión españoles, sino también en la siguiente diapositiva, fíjense, fondos de inversión internacionales. Los fondos de inversión internacionales lo que nos permite también es una diversificación dentro de la cartera. Es decir, una gestora española, pues es muy difícil que sea experta en todos los sectores y en todos los ámbitos geográficos. Por eso, lo que las gestoras están promocionando es lo que se llama arquitectura abierta. Es decir, ustedes a través de una sola entidad pueden comprar fondos de un montón de gestoras. Se supone de un montón de gestoras que le aporten un valor añadido a su cartera. Es muy difícil que el BBVA, por ejemplo, le venda productos del Santander. ¿Por qué? Pues porque al final la gestión del BBVA y del Santander van a ser muy parecidas. Es muy fácil, sin embargo, que en la gestora del BBVA o la gestora de Ibercaja le vendan fondos de Franklin Templeton, de Pictet, de Schroders, de otras gestoras internacionales que aportan un valor añadido a la gestión. Fíjense,
estas diapositivas rápidamente. Fíjense, estamos hablando casi ya de 5 millones de partícipes en fondos de inversión. 5 millones no quiere decir 5 millones de personas. Puede haber aquí repetidos, aquí estamos viendo partícipe por partícipe, puede haber que dentro de estos partícipes estén repetidos en diferentes fondos de inversión, ¿no? Lo mismo también en fondos de inversión internacional, en la siguiente diapositiva, más de 800.000 personas están invirtiendo en fondos de inversión. El número de fondos de inversión también ha crecido, estamos hablando que si tienen 2.500 fondos de inversión, es decir, la posibilidad de diversificar y la posibilidad de elegir aquel fondo de inversión que más se adapta a sus características es extraordinaria. Fondos internacionales, en la siguiente diapositiva, tenemos en la actualidad 497 fondos de inversión que ustedes pueden elegir. Por grupos de inversiones, Santander, pasamos a la siguiente diapositiva, Santander y BBVA son los grandes entidades, las entidades que tienen más. Me interesa la última diapositiva, pasamos a otra diapositiva más. La patronal de los fondos de inversión, donde cuántos tipos de fíjese, desde el año 2012 hasta 322.000 millones de euros, hemos pasado a 167.000 millones de euros, y en fondos de inversión extranjeros de 53.000 millones hemos pasado a 62.000 millones. Fíjense cómo al final, claro, el inversor cada vez está apostando más por este tipo de producto financiero, sobre todo, claro, porque no tenemos competencia. Es decir, la renta fija ha subido mucho, las letras del Tesoro a corto plazo, a un año, cada vez están dando menos rentabilidad, y exactamente lo mismo los depósitos a plazo fijo. Les pongo al final otra diapositiva hablándoles un poquito de suscripciones, y la siguiente diapositiva sí que me interesa que pasamos otra diapositiva, no, antes de esta diapositiva me interesa. Fíjense que aquí ya estamos sesgando un poquito qué tipo de fondos de inversión son los que más éxito están teniendo. ¿Y cuáles son? Pues irremediablemente el inversor español es un inversor conservador y lo que busca es llevar dinero de plazos fijos no hacia renta variable. ¿Hacia dónde fundamentalmente? Pues hacia gestión pasiva. ¿Qué es la gestión pasiva? Aquellos productos que a través, sobre todo de derivados financieros, lo que tratan es de buscar objetivos de rentabilidad. Es decir, pues cuando el mercado sube mucho, nosotros subir poco, y cuando el mercado baja mucho, nosotros también pues a bajar poco o conseguir un objetivo de rentabilidad. En muchos casos son estrategias derivadas complejas, pero que realmente están atrayendo a ese tipo de inversor conservador que lo que no quiere es sufrir los vaivenes de bolsa, como ha pasado durante, desde la burbuja de las .com hasta, por supuesto, el 11 de septiembre de 2001, como, por supuesto, en fin, la crisis del 2008. Y también, muy importante, los fondos de inversión de renta fija a corto plazo, que son aquellos fondos que han encontrado también, bueno, pues aquel tipo de inversor de renta fija tradicional que ya no quiere invertir en renta fija a largo plazo, porque efectivamente, como les he contado antes, cada vez tiene más riesgo, porque la renta fija también, hasta cierto punto, podría tener una especie como de sobrevaloración, en muchos casos, de la renta fija a largo plazo, y por eso prefiere invertir en renta fija a corto plazo para que esos vencimientos no le produzcan ese deterioro patrimonial. En la siguiente diapositiva, fíjense cómo al final la estrella, como yo les decía antes, la estrella de suscripciones netas ha sido la renta fija a corto plazo, zona euro, porque tampoco queremos sufrir vía divisas, y esa gestión pasiva que yo les hablo de objetivos de rentabilidad concreto. Objetivos de rentabilidad concreto que no es garantía de rentabilidad. Tenemos que tener en cuenta la pericia del gestor a la hora de elegir aquellos tipos de activos que estén más infravalorados y puedan obtener más rentabilidad. Fíjense cómo la renta fija a largo plazo también, a pesar de todo, también sigue atrayendo suscriptores, lo cual hasta cierto punto pues no deja de ser, en fin, un poco complicado bajo mi punto de vista. Yo personalmente prefiero sufrir el riesgo a través de renta variable que no a través de renta fija a fecha de hoy y con la revalorización que hayan obtenido las carteras de renta variable, pero vuelvo a insistirles, de renta fija, perdón, pero vuelvo a insistirles, el inversor sigue pensando en la renta fija como algo fijo y muchísimo menos es así. Los monetarios siguen también atrayendo dinero. Siguen atrayendo dinero también, pero fíjense que mucho de este dinero al final lo que hacemos es decir, bueno, en vez de invertir en un fondo de inversión mixto, yo prefiero hacerme mi propia cartera de inversión y prefiero a lo mejor invertir un 25% en renta variable y un 75% en renta fija a corto plazo o en fondos monetarios. ¿Quiénes han sido
los que más reembolsos han obtenido, pues como no podía ser de otra forma, los garantizados tanto de renta fija como de renta variable. En otra ponencia, si Javier me invita, les explicaré cómo se construían estos fondos de dimensión de renta fija y estos fondos de dimensión de garantizados, que dependían fundamentalmente de los intereses de renta fija, del que se pagaban por un bono a renta fija, con lo cual si los intereses de renta fija bajan, es decir, si el precio de la renta fija ha subido, los intereses han bajado, los fondos de inversión garantizados es muy complicado realizar fondos de inversión garantizados porque no tenemos patrimonio para garantizar ese fondo de inversión, con lo cual al final el premio de rentabilidad tiene que ser muy escaso y los inversores huyen de estos fondos de inversión garantizados con muy buen criterio. Les pongo la siguiente diapositiva, rentabilidades medias o no ponderadas de los fondos de inversión, más que nada a modo de curiosidad. Y ahora sí que voy a entrar un poquito en lo que son los criterios generales a la hora de decidir un poco. Es decir, esa cultura financiera que todos tenemos que tener, ese lenguaje que todos debemos de utilizar para, en fin, pues que al final la decisión de inversión en un fondo de inversión en otro sea una inversión coherente tanto con nuestro perfil como con la situación del mercado, ¿no? Es decir, es muy importante ver qué criterios va a seguir de inversión ese fondo de inversión, qué es lo que realmente estamos comprando, eso se adapta a nuestras necesidades, se adapta a nuestros conocimientos. Es muy importante ver los límites que tiene ese fondo de inversión, es decir, los riesgos que ese fondo va a correr. Si estamos comprando fondos de inversión de renta fija, tenemos que ver fundamentalmente qué plazo qué duración media tienen la cartera de ese fondo de inversión, es decir, la media de las inversiones, qué plazo tienen. No es lo mismo comprar un fondo de inversión que haya invertido a 10 años que un fondo de inversión que haya invertido a 5 años. A lo mejor están dentro de la misma categoría y nosotros podemos ver que, lógicamente, hasta ahora el fondo de inversión que ha invertido a 10 años habría a lo mejor muchísimo mejor en rentabilidad, pero a lo mejor sería un error comprar ese fondo de inversión solamente por la rentabilidad pasada, porque ese fondo de inversión, como les he puesto en la diapositiva anterior, pues puede tener un riesgo que no tiene el otro fondo de inversión. Situaciones transitorias de menos riesgo permitidas en ese fondo de inversión, muy importante, lo comentábamos antes con las personas que están en la sala aquí en Zaragoza, ¿no? ¿Tiene participaciones preferentes ese fondo de inversión? ¿Cómo las denomina esas participaciones preferentes? Porque a lo mejor enmascarado dentro de esa renta fija hay participaciones preferentes. ¿Qué tipo de renta fija tiene ese fondo de inversión? ¿Tiene inversiones high yield, es decir, de alta rentabilidad pero de alto riesgo también? ¿Tiene ese fondo de inversión de renta fija, esa renta fija que son bonos del Estado español o son bonos de Brasil? Pues al final, todo tiene su valoración, ¿no? ¿Son participaciones preferentes? La participación preferente tiene la consideración de renta fija. ¿Son bonos convertibles? Bonos convertibles, ¿cómo lo vemos? A lo mejor esos bonos convertibles tienen que sesgar dentro de lo que es esa cartera y ver que es un porcentaje también el que tiene en base a derivados. La siguiente diapositiva simplemente me va a dar pie para decirles características fundamentales de decisión de inversión, pero simplemente quiero un poco justificarles por qué han despegado los fondos de inversión, ¿no? Muy importante la disminución de comisiones de gestión, ahora iremos viendo todas las diapositivas. Muy importante la comercialización masiva y la presencia de medios de comunicación por parte de las entidades. Las entidades encuentran en los fondos de inversión una forma de fidelizar a los clientes y de una forma mucho menos agresiva que los plazos de inversión, que los depósitos a plazo fijo, en el que los clientes lo único que hacían era subastar su dinero. Eso no fideliza al cliente. En muchos casos, los depósitos a plazo fijo es una herramienta que tienen los bancos para venta cruzada y para premiar a sus buenos clientes, porque muchos de los bancos, los plazos fijos lo que hacen es perder dinero. Le pagan al cliente un sobreprecio a cambio de que el cliente mantenga dinero con él en fondos de inversión o mantenga el dinero en préstamos o en tarjetas o haga otro tipo de operaciones. La fiscalidad es muy importante también. Hablo sobre todo de comparar ya no tanto entre fondos de inversión, sino con otro tipo de alternativas de inversión, de las que se comentarán aquí mañana también por Alicia Costa. Y muy importante, fundamentalmente también, claro, sabernos asesorar bien, es decir, tener una persona de confianza que nos pueda contar un poquito, bueno, pues este tipo de circunstancias que yo le estoy comentando, ¿no? Que nos pueda desmenuzar un poco esa cartera de fondos de inversión, ¿no? Muy importante las compañías de análisis de fondos. Luego ahora les enumeraré cuáles son, y es ahí donde van a poder comparar, eso es súper importante, las fichas de todos los fondos de inversión con un lenguaje común. Porque en muchos casos lo que nos encontramos es que el BBVA
establece su ficha de fondo de inversión de una manera y el Santander la establece otra. ¿Cómo puedo comparar? Pues a lo mejor es difícil, ¿no? En cambio, estas compañías independientes de análisis de fondos de inversión permiten homogeneizar esa información y permiten totalmente de forma gratuita, a lo mejor tienen alguna herramienta que es de pago, si quieren ustedes avanzar en determinadas cuestiones, pero las gratuitas suelen ser fenomenales y no, vamos, para un inversor pequeño y para un inversor grande incluso son perfectamente óptimas, pero permite homogeneizar la información y permite comparar diferentes fondos de inversión. Muy importante, la diapositiva siguiente, las comisiones de gestión. Aquí pasamos, si quiere, también a la siguiente diapositiva. Existe el eterno debate entre las comisiones de gestión. ¿Yo tengo que penalizar un fondo de inversión porque cobre muchas o pocas comisiones de gestión? Bueno, pues bajo mi punto de vista, las comisiones de gestión son esenciales a la hora de distinguir, por ejemplo, entre un fondo monetario y otro fondo monetario. ¿Por qué? Porque en un fondo monetario lo único que realmente tiene que hacer el gestor es invertir en renta fija a corto plazo o en activos monetarios. Poca gestión, poco valor añadido le puede ofrecer. El valor añadido que tiene es que le cobren poca comisión de gestión o poca comisión de depósito. Claro, el debate no está tan claro en los fondos de inversión de renta variable. Si a lo mejor un gestor es muy bueno y, claro, cobra hasta un 2%, un 2,5% de comisión de gestión, pero a cambio me está ofreciendo una rentabilidad con poquita volatilidad, bueno, pues ¿por qué voy a tener que preferir un fondo de inversión que cobre menos dinero, pero que me ofrezca menos rentabilidad y que incluso me ofrezca más riesgo, ¿no? Entonces, muy importante a la hora de elegir un fondo de inversión, cuando hablamos de fondos de inversión monetarios o fondos de inversión de renta fija, es muy importante que nos fijemos en las comisiones que nos van a cobrar. Ahora bien, cuando vamos a hablar a fondos de inversión de renta variable, yo ahí ya pues no soy tan, en fin, yo mido más el fondo porque la historia del fondo sea correcta, porque el gestor me dé confianza, porque el riesgo haya sido pequeño, como lo ha hecho ese 2008 fatídico, como lo hizo ese 2008. Yo prefiero premiar a ese fondo de inversión por ese tipo de actuación, más que porque me cobre más o porque me cobre menos. Porque es muy importante, todo este tipo de comisiones ya viene descontado del valor liquidativo. Es decir, al final en esos rankings, esas clasificaciones que aparecen en los fondos de inversión, un gestor también puede estar incentivado a cobrar cuanto menos mejor. Porque cuanto menos cobra, más valor liquidativo que tiene y mejor posición adquiere en los rankings, en las clasificaciones y más clientes va a atraer. Con lo cual, al final, bueno, yo creo que lo que nos tenemos que fijar es muy importante. Renta fija a corto plazo monetarios, sí es muy importante las comisiones. El otro tipo de fondos, pues ya las comisiones creo que son menos importantes. Es importante que nos fijemos también a la hora de elegir el fondo de inversión en las posibles comisiones de suscripciones y de reembolso. Porque, claro, realmente a lo mejor si nuestro plazo de inversión es de 3 años y nosotros compramos un fondo de inversión garantizado a 4 años, seguramente nos van a cobrar comisión de reembolso si lo sacamos el dinero en el tercer año, es decir, antes del cuarto año. Con lo cual tenemos que coger justamente el fondo de inversión que no nos onnivele, que no nos hipnotice la rentabilidad que nos ofrecen, porque seguramente pues habrá otro tipo de fondos de inversión que inviertan en plazos parecidos, no a lo mejor con rentabilidad garantizada, pero que a lo mejor es muy fácil que consigan también ese mismo tipo de rentabilidad. Avanzamos un poquito las diapositivas porque ya estamos pasándonos de la hora de acabar. Importante también la diapositiva de publicidad y promoción. Avanzamos un par de diapositivas más, exactamente aquí. No se dejen, en fin, la publicidad está muy bien, pero al final no tenemos que comprar el fondo que está de moda en el banco, el fondo que está promocionando el banco. Tenemos que comprar aquel fondo que nos interese a nosotros, ¿no? Entonces, las campañas de publicidad están muy bien, sobre todo las campañas de culturización. Es decir, a mí me gustan más las campañas en las que los bancos enseñan el manejo fundamental de fondos de inversión más que la promoción de un fondo de inversión concreto, que al que más le interesa al banco porque lo tiene que colocar, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? La fiscalidad no la vamos a comentar porque realmente es materia común para todos los fondos de inversión. La gestión profesional es aquí donde quería hacerles hincapié y les he pasado en la siguiente diapositiva. Aquí tiene un montón de páginas web en donde ustedes pueden encontrar información homogénea sobre todos los fondos. Yo las que utilizo son Morningstar y Allfunds. Allfunds no sé si estará pública, pero Morningstar sí. Y Morningstar es una página, en fin, absolutamente importante
para cualquier persona que pueda, que quiera invertir en fondos de inversión. Antes de ver su fondo de inversión que le recomienda en su entidad, tiene que ir a Morningstar a ver qué le dice Morningstar. Morningstar tiene un comparador de fondos de inversión donde de forma gratuita para ustedes, la página es www.morningstar.es, son todos los fondos de inversión que están comercializados en España, incluso los fondos internacionales, y permite homogeneizar toda la información. Les he puesto también en la siguiente diapositiva un pantallazo para que vean un poquito cómo es la página web de Morningstar. Y luego ya por último, es importantísimo también que tengan en cuenta la arquitectura abierta, es decir, no solamente van a poder comprar los fondos de su entidad de referencia, sino que pueden comprar un montón más de fondos de inversión. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, pues ahí pongo también pues, notas de prensa donde están hablando un poquito pues, de esta tendencia cada vez más. Y, por ejemplo, pues si pinchan en la siguiente diapositiva, pues viene ahí, por ejemplo, el Pick-the-Water. Pick-the-Water es un fondo de inversión que está especializado en agua, en todo aquello que tenga que ver con el agua, infraestructuras, desalinización, potabilización. Bueno, pues al final es un fondo de inversión que no hay referencia en España. Si ustedes creen que el agua puede ser una referencia del futuro, es decir, de la gasolina, pues podemos vivir sin gasolina. Ahora, sin agua es difícil vivir, ¿no? Pues a lo mejor puede ser un complemento para su cartera realmente importante. Es un fondo que, como pueden comprobar, lo está haciendo de forma sostenida muchísimo mejor que su índice de referencia, el Morgan Stanley Capital Index. Ahora bien, es un fondo de inversión, de renta variable, global y sectorial, con lo cual, bueno, pues hay que tomarlo con esa precaución. Pero antes de invertir en él, pues pasamos a la siguiente diapositiva y vemos también pues quiénes son sus gestores, en qué sectores está invirtiendo, en qué países, para ver si eso nos convence a nosotros ese tipo de distribución. Pasamos a la siguiente diapositiva, vemos cuál es el objetivo, vemos que es un fondo de inversión muy caro, es un fondo de inversión de los más caros, fíjense que ahí estamos hablando de un TER casi del 2,7%, pero fíjense cómo a pesar de que es un fondo de inversión muy caro, lo hace mejor que el índice de referencia. Es decir, que ese caro realmente lo vale, porque históricamente lo ha hecho muy bien, ¿no? Ahí tienen fundamentalmente las principales acciones, ¿no? Y ya la última diapositiva, al final nosotros tenemos que ser capaces de colocar los fondos de inversión dentro del perfil en el que nosotros nos sentimos más cómodos. Somos inversores más conservadores, somos inversores más agresivos. Y súper importante, encontrar dentro de esa cartera aquella cartera óptima. Fíjense, yo les pongo ahí rentabilidad en un sitio, riesgo en otro sitio, ya con esto acabamos. Fíjense que aquellos inversores muy agresivos a lo mejor no consiguen, por mucho riesgo que están sufriendo, una cartera óptima en rentabilidad, porque fíjense como si yo me desplazo a la derecha, estoy efectivamente sufriendo mucho riesgo, pero a la izquierda, en el eje de las IES, no me lo están recompensando en rentabilidad. Es decir, hay veces que en los momentos del mercado es preferible ser un poquito más conservador, ¿no? Como les pongo ahí. Y nada, yo con esto ya acabo, les pongo simplemente en la última diapositiva una serie de referencias donde pueden encontrar, bueno, pues muchos conceptos económicos interesantes sobre fondos de inversión, y quedo ya a su disposición para cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias por su atención.